estoy como siempre con mucho gusto para saludarlos. Es una alegría para mí, primero porque puedo estar en contacto con ustedes y poder comunicarnos con estos bellos tutoriales que a mí me fascina poderlo hacer. Estoy encantada de poder hacerlo. Con mucho gusto, lo poco que puedo lo hago con mucho cariño para todos. Aquí tengo esta preciosa blusa. Es para niña entre 3 y 4 años. Usted la puede tejer con la misma base que tenemos desde el inicio hasta en esta parte. Puede seguir tejiendo uniendo los lados más arriba para que le quede para 2 años. Aquí cierra. Hasta aquí cierra estas costuras y le queda para 2 años. Y la manga la va a hacer con menos puntos. Aquí cuando empiezo la manga les menciono cuántos puntos son los que debe de tejer según el tamaño de la manga que vaya a tejer. La va a hacer más corta. Esto, si va a tener aquí menos puntos, aquí le va a quedar menos espacio tejido para que esté la manga menos ancha, así de que va a tener menos puntos en la manga. Aquí también, si la quiere más pequeña, estos dos lados se tejen por separado, el frente y la espalda. Usted le quita 6 puntos por cada lado en la parte de atrás y en la parte del frente, y ya va a tener menos puntos en el cuello para que tenga la medida perfecta que guste. Es muy fácil de tejerlo, no tiene ninguna dificultad en el motivo porque es algo muy sencillo, se teje rapidísimo. Este punto que tenemos aquí y la blusa está con las puntas, quedan en esta forma. Ya una vez puesta la blusita se ve muy bonita, hace estos picos más pronunciados para la parte de abajo. La manga también la puede tejer más corta como guste. Yo aquí la tejí larga porque como ya estamos en estos días más frescos, usted la puede tejer a la medida que guste. Está preciosa. Para hacer esta blusa voy a usar este hilo, es hilo cristal. El color es lila. Es muy bonito el color, me encanta. Este hilo lo va a encontrar en mi tienda en línea. Abajo en la descripción del video le voy a dejar la página para que vea todos los colores que tengo, que son una variedad muy bonita que yo sé que le van a gustar. Están preciosos los colores. De una hebra lo estoy tejiendo. El gancho que voy a usar es la letra B, 2.25 milímetros. Se van a necesitar marcadores, la aguja para unir las piezas y las tijeras. La tejí con 140 gramos de hilo. Cuando lo estoy tejiendo les doy la medida de abajo, le voy a dar la medida, son 27 centímetros, que son 11 pulgadas, y de hombro a hombro, esto puede quedar un poquito abajo de los hombros, pero le voy a dar lo ancho que tengo aquí, del hombro al hombro, son 10 pulgadas y media, que son 26 centímetros y medio. Y de largo es una blusa, lo voy a medir en la parte de en medio porque aquí es donde da lo largo. Esto va a caer para los lados. Aquí son 43 centímetros, que son 17 pulgadas. Le voy a poner la medida de la manga, son 13 pulgadas y media, que son 34 centímetros de largo. De ancho 4 pulgadas, que son 10 centímetros de ancho. Estoy tomando solamente un lado de la manga, es doble la medida. Le voy a dar la medida para que tenga de base lo que estamos tejiendo. Son 60 centímetros y en pulgadas son como 23 y 3/4 de pulgada. No estoy estirando el tejido, solamente lo pongo suelto y así lo mido. Empiezo el tejido por la parte de abajo de la blusa con 153 cadenas. Esta cadena es múltiplo de 6. Teje usted de 6 en 6 hasta que tenga la medida de abajo de la blusa.
más 9 cadenas que se necesitan para los lados. De 6 en 6 más 9. Aquí empiezo la primera vuelta con un punto alto pasando 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y en la siguiente el primer punto alto. 2 puntos más en cada espacio. Vamos a tener un grupo de 3 cadenas de separación entre cada grupo y paso 3, 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente repito el grupo de 3. Es lo que vamos a tejer en la primera vuelta hasta tener 2 cadenas al final en la cadena de base. Ok, perfecto. Aquí tengo 25 grupos de 3 puntos altos. Aquí empezamos la vuelta y la estoy terminando con el último grupo. Aquí le muestro el punto alto que se va a tejer. Pasamos una cadena y tenemos la última y tejo el punto alto. Lo voy a tejer de esta forma para que se alargue un poco más el punto y ahí está terminada la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta con 3 cadenas, le doy vuelta al tejido y tejo los siguientes 3 puntos altos, uno en cada espacio. Voy a tejer el punto alto de esta forma, un lazo y 2. Voy a cerrar los 3 puntos en un solo punto, es 1 y 2. Los dejo sin cerrar, 1 y 2. Ahí los cierro junto con las 3 cadenas y tejo una cadena. Ahí está el primer grupo de la segunda vuelta. Voy a tejer una cadena en medio de las 3 cadenas de la vuelta anterior. Igual el punto alto lo estoy tejiendo en esta forma en el mismo espacio. Tengo 2 y 3. Ahí están, una cadena y los siguientes 3 los voy a cerrar en un solo punto. Usted puede tejer el punto alto igual que la vuelta anterior como guste. Yo lo hago para que esté un poquito alargado más la vuelta y avance más el tejido, porque como el hilo es muy delgado, esta cadena se tiene que tejer después de cerrar los 3 puntos. Esta cadena no se cuenta como la separación. Una cadena y en la cadena de en medio de las 3 los 3 puntos altos en el mismo espacio. Ahí tengo los 3 puntos altos. De nuevo una cadena y los siguientes 3 puntos los voy a cerrar en un solo punto. Y la cadena. Es al lado contrario lo que estamos tejiendo de cada grupo. Acá se cierra en la parte de arriba y aquí se teje en un solo punto. Vamos a terminar así la vuelta 2. Voy a terminar la segunda vuelta. Tengo los 3 puntos altos que corresponden al grupo anterior y el último lo voy a tejer en la primera cadena y ahí está terminada con una cadena la vuelta 2.
Empiezo la vuelta 3 con 1, 2, 3 cadenas, le doy vuelta al tejido y los 3 puntos altos, uno en cada espacio, tres cadenas, y en el siguiente grupo de 3 puntos altos, tres cadenas, 3 puntos altos. Vamos a tejer en esta forma la vuelta 3. Termino la vuelta 3 con el grupo de 3 y tejo un punto alto en el mismo espacio donde se tejieron los puntos juntos. Aquí está el último punto alto. Para que no haga esta vuelta, también se puede tejer el punto alto tomando el último punto de cadena en esta forma para que levante y no haga esa vuelta, para que nos quede más recto al momento de unir la costura. Aquí está la tercera vuelta. Voy a empezar la vuelta 4, que es lo mismo que tejimos en la vuelta 2, con 3 cadenas, le doy vuelta y tejemos los siguientes 3 puntos en un solo punto. Ya estamos repitiendo la vuelta, se cierran los puntos y una cadena, y empezamos con una cadena. En la cadena de en medio se tejen los 3 puntos altos en un solo punto, una cadena. Los siguientes 3 puntos se tejen en un solo punto. Ahí lo tenemos. Vamos a repetir. Aquí tenemos que tejer una cadena para cerrar los 3 puntos y la cadena de separación. En el segundo punto de cadena tejemos los 3 puntos altos, una cadena y los 3 puntos cerrados en un solo punto. Así vamos a continuar para terminar la vuelta 4. Voy a terminar la vuelta 4 tejiendo el segundo punto alto, el tercer punto alto, y siempre se teje el último punto para tener 4 puntos y cerrarlos. Ahí está terminado la vuelta 4. La estamos terminando como la vuelta 2. Ahí está. Empiezo la vuelta 3 con 3 cadenas, le doy vuelta al tejido y tejo 3 puntos altos en cada espacio. Aquí estamos repitiendo la vuelta 3. Esta es la vuelta 5. 3 cadenas y pasamos este grupo y tejemos los 3 puntos altos. Es lo que vamos a estar tejiendo en cada vuelta de repetición de la vuelta 3. Aquí estamos en la vuelta 5. Así vamos a continuar tejiendo, así como terminamos cada vuelta y como empezamos cada vuelta, repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3. Se va disminuyendo
en cada lado. Aquí se hizo la disminución de este motivo. Aquí ya este motivo también ya no se va a tejer. 1, 2, 3. 3 vueltas se teje un solo motivo. 3 vueltas se va a tejer este motivo y ya se va a disminuir para que vaya en forma diagonal los dos lados. Vamos a tejer hasta la bocamanga. Tejí hasta la vuelta 26. Aquí tengo la última vuelta de repetición, que es la vuelta 2. Voy a empezar a tejer de la 27 a la 39 sin disminuir en ninguno de los dos lados para empezar la bocamanga en la vuelta 26, y les voy a mencionar aquí cuántos grupos tengo contando este primero que tenemos aquí. Estos son los 3 puntos en un solo punto. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 25. Empiezo la vuelta 27, le doy vuelta al tejido y deslizo solamente un punto, porque este grupo que tenemos aquí ya no se va a tejer. Se estaba disminuyendo un grupo y un grupo para ir haciendo en forma diagonal la disminución. Y aquí este ya no se va a tejer, se va a disminuir aquí. Este es el que va a seguir en la orilla, este en este lado. Igual este grupo de 4 es el que se va a seguir tejiendo recto hasta la vuelta 39. Aquí voy a tejer 4 cadenas. Estas cadenas van a ser la base para ir cosiendo la manga. Esta es la esquina que hace este grupo para la bocamanga. Aquí empieza la bocamanga. Tengo 4 cadenas y vamos a repetir la vuelta 3, los 3 puntos altos, las 3 cadenas y los 3 puntos altos. 3 cadenas, 3 puntos altos, toda la vuelta 27 hasta este grupo que tenemos aquí. Termino la vuelta 27, tengo el último grupo de 3. Voy a tejer una cadena y el punto alto en este espacio es la vuelta 27. Este grupo ya no lo vamos a tejer, es el último que se disminuyó. Ahí está la vuelta 27. La vuelta 28, tejo 4 cadenas, le doy vuelta al tejido y los 3 puntos altos en un solo punto. Aquí vamos a repetir la vuelta 2, una cadena y el grupo de 3. Como hemos tejido las vueltas anteriores, así repetimos la vuelta 2 y el grupo de 3. Vamos a terminar la vuelta 28. Termino la vuelta 28 con una cadena y paso una cadena y en la siguiente tejo el punto alto. Ahí está la vuelta 28. Empiezo la 29. 3 cadenas para el primer punto alto, le doy vuelta y 3 cadenas de separación, los 3 puntos altos, tres cadenas y los 3 puntos altos. Estoy repitiendo la vuelta 3.
es la vuelta 29. Aquí termino la vuelta 29 con 3 cadenas y el punto alto. Lo voy a tejer en la tercera cadena. Ahí está la vuelta 29. Empiezo la vuelta 30 con 4 cadenas, le doy vuelta y paso una cadena, y en la siguiente empiezo a tejer los 3 puntos altos en el mismo punto, una cadena y los 3 puntos en un solo punto. Aquí estamos repitiendo la vuelta 2. Se teje igual, solamente los lados es lo que está cambiando a las vueltas anteriores. Aquí está toda la orilla. Esta es la última que no se va a disminuir. Aquí ya la estamos empezando de nuevo a tejer. Esta es la 26, 27, 28, 29 y esta es la 30. La vuelta 30 después de esta cadena es para cerrar los puntos altos y una cadena de separación, y paso una cadena y en la siguiente tejo el grupo de 3 en un solo punto. Es la vuelta 30. Una cadena y paso un punto, y en el siguiente el punto alto. Vamos a continuar tejiendo hasta la vuelta 39, repitiendo la vuelta 29 y 30. Empiezo la vuelta 31, 4 cadenas, le doy vuelta y aquí, sin dejar de tejer los 3 primeros puntos altos, tres cadenas y 3 puntos altos. Así vamos a repetir en la vuelta 31, 3 cadenas, 3 puntos altos, toda la vuelta. La vuelta 31, ahí tengo los espacios de 3 puntos altos con 3 cadenas, y el último una cadena y el punto alto en la tercera cadena. La vuelta 31. La vuelta 32 le doy vuelta y tejo 4 cadenas y los 3 puntos tejidos en un solo punto. Aquí empezamos a repetir la vuelta, una cadena, en la tercera cadena tejemos el grupo de 3, una cadena, los 3 puntos altos tejidos en un solo punto. Ahí está. Así vamos a continuar. Esta es la vuelta 26, 27, 28, 29, 31 y 32. Termino la vuelta 32. Tengo los últimos 3 puntos altos, los voy a cerrar. Tejo la cadena, tejo una cadena más. Para el espacio paso una cadena y el punto alto. Ahí está la vuelta 32. Vamos a empezar a repetir desde la vuelta 29, 29, 30, 31 y 32. Esta se teje con 6 cadenas. Empezamos con 6 cadenas. Se puede ir basando por las vueltas anteriores. Aquí tejo el grupo de 3 hasta la vuelta 39. Vamos a tejer repitiendo 1, 2, 3, 4 vueltas.
Aquí llegué hasta la vuelta 39. Esta es la última vuelta. Aquí marqué la mitad. Esta es la espalda. Esta es la vuelta 26, donde empezamos la bocamanga. Me faltan 5 vueltas para ir formando el cuello de la espalda al mismo tiempo que se va a ir tejiendo el hombro. Ok, aquí estoy en la misma vuelta, en la 39. Voy a empezar con 4 cadenas. Le doy vuelta, la vuelta 40. En esta parte voy a tejer los 3 puntos después de las 4 cadenas. Y tejemos los mismos puntos hasta llegar. Aquí vamos a tejer los 3 puntos altos en el mismo espacio de cadena y tejemos hasta este grupo de 3. Ahorita sigo con la vuelta 40. En la vuelta anterior, aquí cuando se dividió la mitad, tenemos 6 grupos en cada lado, en la vuelta 39. Aquí llegué hasta este espacio, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 3 puntos altos en la vuelta 40. Aquí tengo igual el mismo espacio de cadenas y tejo en la segunda cadena un punto alto, un siguiente punto alto, voy a tejerlo de 2 y 2 lazadas, y el siguiente de medio punto doble, una cadena, medio punto, una cadena y medio punto. Aquí tejo la mitad con una cadena y medio punto en la segunda cadena, y empezamos a repetir lo mismo que tejimos: una cadena, medio punto, una cadena, medio punto, una cadena, y en la segunda cadena medio punto doble, un punto alto de 2 y 2, un punto regular como lo estamos tejiendo, una cadena, y ya tejemos los mismos puntos que hemos estado tejiendo en la misma forma, más bien. Ahí está un poquito el cuello, empezando en la parte de la espalda y disminuyendo el cuello. Vamos a terminar la vuelta en forma regular, la vuelta 40. Voy a regresar con 6 cadenas. En la vuelta 41, los 3 puntos altos, vamos a seguir tejiendo en forma regular los siguientes espacios. La vuelta 41, después de 3 grupos de 3 puntos altos, tengo un punto alto, tejo el siguiente y el último, lo voy a tejer 2 lazadas y un punto alto en este espacio. Ahí está la vuelta 41 para ir formando el cuello y el hombro de la espalda. Empiezo la vuelta 42, le doy vuelta al tejido y deslizo 2 puntos, 2 cadenas. En la segunda cadena un medio punto doble, un punto alto, 2 y 2, y el último en forma regular como lo estoy tejiendo, una cadena, y los 3 puntos en un solo punto los voy a cerrar. Ahí está,
el inicio de la vuelta 42. El espacio de cadena, el grupo de 3, vamos a terminar la vuelta 42 con los puntos hasta el final. Aquí nos está disminuyendo al lado de la manga. Vamos a terminar en forma regular. Aquí está la vuelta 42. Empiezo la vuelta 43 con 1, 2, 3, 4 cadenas, los 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Vamos a tejer hasta este espacio. Vamos a terminar la vuelta 43, 2 cadenas y un punto alto. Lo voy a tejer en el espacio del primer punto alto. Ahí está la vuelta 43. La última vuelta, la 44, tejo 4 cadenas y le doy vuelta, los 3 puntos altos, las 2 cadenas, los 3 puntos altos, una cadena, los 3 puntos altos. Aquí tejo la cadena para cerrar los 3 puntos, una cadena de separación, los 3 puntos en la segunda cadena. Vamos a terminar la última vuelta, una cadena y los 3 grupos en un solo punto. Ahí están los 3 puntos, una cadena y el punto alto en la tercera cadena. Aquí voy a cortar el hilo y está terminada la última vuelta, la 44. Esta es la espalda, así es de que es el hombro izquierdo, porque este es el derecho, este es el revés del tejido. Okay, aquí terminamos a este lado el hombro izquierdo. Vamos a empezar el hombro derecho. Aquí está el tejido al lado derecho. Le voy a dar vuelta para empezar la vuelta. Esta es la 39, la vuelta 40. En la 41 vamos a empezar a tejer a este lado para tener la vuelta igual al lado derecho como se está tejiendo. En esta parte aquí tenemos el mismo punto, aquí tenemos un punto alto. Vamos a estar transformando este punto alto en 3 cadenas y vamos a ir tejiendo en este punto. Lo terminamos con 3 cadenas y un punto alto, y lo empezamos con 4 cadenas y aquí lo vamos a terminar con un punto alto en vez de cadena y deslizamos hasta el primer punto que tenemos aquí, deslizamos y tejemos aquí 3, 4, 5 cadenas. Vamos a tejer aquí y aquí terminamos con una cadena, un punto alto, y empezamos la última vuelta con 4 cadenas y vamos a terminar con un punto alto. Donde tenemos cadena lo vamos a tejer punto alto. Aquí la empezamos, aquí está. En este último punto alto vamos a tejer las 4 vueltas. Aquí tengo el hombro derecho ya terminado. Aquí es donde anudé el hilo. Ahí ya corté el hilo
y tenemos la boca manga terminada. Aquí le muestro la forma de la blusa. Ahí está terminada en la parte de la espalda. Vamos a tejer la parte delantera hasta la vuelta 34, así como tejimos toda esta pieza hasta la vuelta 34. En el siguiente video vamos a terminar. Ahí los espero. Gracias.